¿Cómo está? Bien, bien. Bendecido. ¿Con miedo? Con frío. No sé. ¿Con frío? Sí, de la Biblia que el perfecto amor echa fuera el temor. Amén. Vamos a seguir estudiando hoy allí en el Primera Crónicas. Seguimos ahí con estudiando las genealogías de los hijos de Jacob. Y vamos a seguir hoy estudiando sobre la tribu de Leví. El hermano Rigo nos compartía la semana pasada. La tribu de Leví fue escogida por Dios. Un privilegio, hermano. Por su misericordia y por su gracia fueron escogidos ellos para servir al tabernáculo. Ellos, usted conoce la historia, ellos no tuvieron heredad en la repartición de las tierras en Canaán. Pues Dios dijo que Él sería su heredad. Qué gran honor, qué gran bendición y qué gran responsabilidad, ¿verdad? Ya ministrar a Dios en el tabernáculo era una gran responsabilidad, como también lo es para nosotros hoy en día. Los levitas son un sinónimo de servicio, pero fíjense que a veces hoy en día se abusa mucho del nombre de levita. Hoy hay mucho levita falso ministrando en las iglesias. Hay mucho levita desorientado que ha perdido la brújula. Usted lo va a ver por ahí. El sacerdocio levítico en este momento, bueno, no se encuentra en funciones, ¿verdad? Bueno, dentro del pueblo de Israel, por la simple y sencilla razón de que pues no hay templo. Y si no hay templo, pues no hay servicio de los levitas, no hay sacrificio, no hay donde ellos puedan servir en el templo. Los hijos de Leví, le voy a hacer un pequeño recuento, un pequeño resumen de lo que compartió el hermano Rigo, pero acompáñenme a hacer una pequeña oración para poner este tiempo en las manos del Señor. ¿Qué le parece? Amén. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias por este tiempo que nos has congregado en este lugar, Señor, para aprender de tu palabra. Te pedimos, oh Señor, que hables a nuestra vida, que hables a nuestro corazón. Queremos ser edificados en tu palabra, Señor, para que crezcamos y seamos cada día mejores, Señor, mejores padres, mejores esposos, mejores hijos de Dios, mejores ciudadanos, Señor, en esta tierra en la cual por tu gracia y por tu misericordia nos has permitido estar. Háblanos de una manera puntual, Señor. Queremos oír la voz de tu Espíritu, no la voz del hombre. Ministranos, Señor, para que podamos cada día parecernos más a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, los hijos de Leví. Bien interesante, yo estaba leyendo, mire, cuando lo empecé a leer son 80 versículos. Y comienza, se regresa, empieza los primeros versículos, te da una lista, luego al final se regresa otra vez, como que te hace un recuento de los hijos de Leví. Pero vamos a ir a los nombres, nomás me voy a detener en algunos que considero los más trascendentes, ¿verdad? Sobre la tribu de Leví. Vamos a hablar un poco del sacerdocio y el ministerio de los levitas y qué podemos aprender nosotros de esta tribu. Dice ahí en el verso 1 que los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari. En el verso 3 resalta bastante, el hermano Rigo lo mencionó, los hijos de Amram, y Aarón, Moisés y María. Y los hijos de Aarón, bien interesante, que aquí te los va a mencionar en el verso 4, en el verso 3, los hijos de Aarón, dice Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Muy interesante. Luego el cronista va a hacer como a resaltar a los coatitas, porque de allí desciende Amram, que es el padre de Moisés y el padre de Aarón. Dice en el 18, los hijos de Coat, Amram, Ishar, Hebrón y Uziel, de donde nacieron, como le digo, Moisés y Aarón. En el verso 31 dice, bien interesante, cuando lo estaba leyendo, me llamó mucho la atención. Dice que en el verso 31 dice, estos son los que David puso sobre el servicio de canto en la casa de Jehová.
después que el arca tuvo reposo. Verso 32 dice, los cuales servían delante de la tienda del tabernáculo de reunión en el canto, hasta que Salomón edificó la casa de Jehová en Jerusalén. Después estuvieron en su ministerio según su costumbre. Miren, los sacerdotes tenían ciertas responsabilidades dentro de su servicio ministerial, y uno de ellos que eran los encargados del canto y de los cantores. Y los cantores eran Emán, Asaf y Etán, que también la Biblia le llama Jedutún. Mire, ¿qué requisito debía tener un cantor para poder estar y ministrar en la tienda de reunión? ¿Qué requisitos debía tener un cantor? Bueno, el principal es que cantara. Sí, porque a veces hay muchos que quieren cantar, pero no cantan. Había un hermano que una vez me dice, veníamos en el carro, me dice, hermano, yo le quiero cantar al Señor, ¿puedo cantarle aquí en su carro? Cántale, brother, le dije, cántale. Y comenzó a cantar, y híjole, brother, me arrepentí de haberle dicho que cantara. Le dije yo, no, varo, nomás una, porque nomás una. Me dice, hermano, pero yo lo estoy haciendo para el Señor. Sí, pero yo te estoy escuchando también, le digo, y pues, le cantas mejor otra allá en tu casa. Entonces, mire, uno de los requisitos es que no podías ministrar en este coro, en el tabernáculo, no podías ministrar sin haber pasado por un rito de purificación. Bien interesante. No podías ministrar sin antes saber que verdaderamente andabas en santidad. No podías entrar al tabernáculo si no te purificabas antes, por muchas razones. Pero hoy en día, los músicos de hoy en día, fíjate que son bien interesantes los músicos. Le digo porque cuando yo le digo que el gato es blanco, porque tengo los pelos en la mano. Yo conozco uno, no de aquí, acabo de resaltar, no son de esta congregación. Yo he conocido unos músicos, hermano, que el sábado tocan en Seattle, allá en los bares, y el domingo están ministrando en las iglesias. Ajá, ministran en las iglesias. Yo conozco un muchacho. Conozco otro muchacho que él es director de alabanza, y el servicio de ellos es el jueves y el sábado. Entonces él se embriaga de domingo a martes, y dice que el miércoles no toma porque se la va a curar, porque tiene que ministrar el miércoles y al Señor le puede molestar. Pero vamos a ver qué es lo que sucede y por qué pasan estas cosas. Mire, como le digo, hoy en día los levitas modernos, o sea, le evitan mucho al compromiso y a la responsabilidad que demanda el servicio a Dios. Dice ahí en el verso 33, ahí en Primera de Crónica, dice, estos pues con sus hijos, estos Emán, Asaf y Etán, dice, estos pues con sus hijos ayudaban, dice, de los hijos de Coat, el cantor, y qué interesante, el cantor Emán, hijo de Joel, hijo de Samuel. Al verso 39 dice, y su hermano Asaf, el cual estaba a su mano derecha. Asaf, hijo de Berequías, hijo de Simea. Y vete hasta el 44. Dice, pero a la mano izquierda estaban sus hermanos, dice, los hijos de Merari. Esto es Etán, hijo de Kisi, hijo de Abdi, hijo de Malú. Ahora, este era un trío, brother. 3 cantores, brother. ¿Cómo les habrán puesto allá en Israel? ¿Quién sabe? Yo digo, híjole, los 3 tigres, no sé. Pero estos eran los 3 directores de alabanza, brother. Pero fíjate, estos directores de alabanza tenían cierta peculiaridad, que eran hombres consagrados a Dios. Que eran hombres que sabían que servir a Dios demanda mucho compromiso, mucha responsabilidad, y también que vivas en santidad. El cantor Emán era el director del coro. Dice más adelante, cuando lo sigamos estudiando, en Primera de Crónica, dice la Biblia que Dios le dio 14 hijos y todos ministraban en el canto. Interesante. Dice que también, fíjate que este Emán, dice que también era vidente de David en las cosas concernientes al Señor. O sea, era como una especie de consejero. Imagínate el consejero del rey. Dice, este grupo de alabanza, cuando ministraba,
ocurrían algunas cosas que las vamos a ver. Yo te las voy a leer para avanzar en el tiempo. Quédate ahí en Primera de Crónicas. Anótalo si quieres anotarlo. En Segunda de Crónicas 5:12, fíjate cómo dice. Y los levitas, dice cantores, todos los de Asaf, fíjate, los de Emán y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, fíjate cómo estaban vestidos. Dice, vestidos de lino fino. ¿Saben qué simbolizaba el lino fino? Pureza. Símbolo de santidad. Vestidos de lino fino, brother. Estaban, dice, con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar. Y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompeta. Y mira qué pasaba. Mira lo que pasaba cuando tocaban, brother. Verso 13, Segunda de Crónicas 5:13. Dice, cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una, imagínate ese coro, cantando. Ya vas a ver lo que cantaban. Dice, a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová diciendo, este es el canto, dice, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Imagínate ese canto, brother, en todas esas voces de esos hombres consagrados a Dios. Mira lo que pasaba. Dice, y no podían los sacerdotes, mira, dice, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces dice, ahí en el verso 13 de Segunda de Crónicas, dice, la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Verso 14, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar. Imagínate, brother. ¿Sabes por qué no podían estar allí? Por causa de la nube. Dice, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Wow, porque era una alabanza, brother, que el Señor la recibía. A mí me gusta ver cuando cantan los niños. Y yo, bueno, ese es un concepto mío. Yo digo, wow, esa alabanza no tiene nada que le estorbe, brother, del corazón de un niño. Porque el niño canta sin prejuicio. Ya nosotros, ya más grandes, somos más prejuiciosos. Hoy vino el hermano Julio para que vea que yo soy cantor también. Y ya perdí el énfasis. Y a veces caemos en esas actitudes y se pierde la bendición de la alabanza. Mire, la gloria de Dios se manifestó, se llenó la presencia de Dios en la casa. Qué poderoso, brother. La Shekinah de Jehová descendió en aquel lugar. Imagínate, hermano, imagínate que estamos aquí cantando y se llena de humo. Salimos corriendo, se quema. Dice el verso 45 de Primera de Crónicas, dice, hijo de Hasabía, hijo de Amasías, hijo de Hilcías, vete hasta el 48, dice, y sus hermanos los levitas fueron puestos sobre todo el ministerio del tabernáculo de la casa de Dios. O sea, los levitas, hermano, eran los encargados de todo el servicio, o sea, eran los sugieres, los ayudantes de los sacerdotes, eran los sugieres. Pero de entre los levitas, Dios escogió a Aarón y a sus hijos para el oficio sacerdotal, que requería de un honor muy alto, y así también la responsabilidad, ¿verdad? Porque a veces nosotros queremos servir a Dios y somos bien irresponsables para la hora de servicio. Y bueno, Dios conoce el corazón y por qué hacemos lo que hacemos. Requería de un honor, como le digo, y una responsabilidad. Dice el verso 49, mire, dice, mas Aarón y sus hijos ofrecían sacrificios sobre el altar del holocausto y sobre el altar del perfume quemaban incienso, y ministraban en toda la obra del lugar santísimo, y hacían las expiaciones por Israel, conforme a todo lo que Moisés, siervo de Dios, había mandado. Mira, ¿sabes que la palabra sacerdote significa puente? ¿Sabes cuál era la función de un sacerdote? La función de un sacerdote era ese enlace entre Dios y los hombres. El medio por el cual el pueblo podía acercarse o tener ese acceso a la gracia de Dios. Solo el sumo sacerdote podía acercarse al lugar santísimo. Y tenía que andar, brother. Mira,
en santidad. Primero, le ponían campanillas y le ataban una cuerda. Cuando las campanillas dejaban de sonar, era porque Dios lo había matado. Imagínate que para servir, brother, te digo, mira, te voy a poner este chinchín aquí. ¿Y como para qué o qué? No, pues porque si deja de sonar es porque ya colgaste los tenis. Y te vamos a amarrar esta cuerda para jalarte, para sacarte. ¿Cuántos que les gustaría servir? Sí, brother, me parece hasta... Yo cuando estaba leyendo digo, Señor, la gracia de Dios, qué grande es, brother. Pero Dios sigue siendo el mismo. Amén. ¿Usted cree que ese Dios se volvió light? No, ese Dios sigue siendo el mismo. Hay muchos, mire, hay muchas personas, hermano, y es triste decirlo, vamos a hacer autocrítica, que a veces muchos suben a predicar o sirven, muchas veces, brother, algunos se acaban de pelear con la esposa y no se arreglan, algunos llenos de amargura, algunos llenos de rencor, algunos no se hablan con un hermano y así sirven. Que solamente porque, por la pura misericordia de Dios, ahorita lo vamos a ver más adelante, pero ¿sabes qué es lo que sucede? ¿Y Dios por qué no los mata como al sumo sacerdote? No los mata porque vivimos en otra dispensación, pero ¿sabes qué? El servicio es muerto. El servicio no sirve. Dios no lo ve con agrado, porque está sirviendo, no como Él lo ha dicho, porque las reglas siguen estando en la Biblia. La manera de servir sigue estando en la Biblia, no en nuestro pensamiento. Porque a veces nosotros nos formamos nuestro propio reglamento y hacemos a un lado la palabra de Dios. ¿Has leído de allá en Apocalipsis aquella iglesia que había sacado a Jesús? Lo había dejado afuera. Y ahí está el Señor, yo estoy aquí a la puerta y les llamo y ábranme. O sea, están haciendo su servicio y al Señor lo tenían afuera. ¿Por qué? Porque servían como ellos querían, no como Dios lo ha estipulado en su palabra. El oficio sacerdotal, que Aarón y sus hijos eran los responsables de conducir al pueblo y servir de medio entre Dios y los hijos de Israel. Mire, ofrecer los sacrificios sobre el altar, quemar el incienso y la expiación por el pecado era el oficio de un sacerdote. Mire cómo dice, se lo voy a leer en Números 8, 16 y 19. Dice, porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel. En lugar de todo primer nacido, los he tomado para mí, en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. Porque mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales. Desde el día que yo hería todo primogénito en la tierra de Egipto, lo santifiqué para mí. Y he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y yo he dado en don los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel, para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión y reconcilien a los hijos de Israel, para que no haya plaga en los hijos de Israel al acercarse los hijos de Israel al santuario. Qué responsabilidad más grande, hermano, la que tenía un sacerdote. Todo sacerdote debía tener, como le decía yo, esas cualidades en específico. Una de ellas era vivir en santidad. La segunda era seguir las instrucciones tal como estaban escritas en la ley. Debían estar sometidos en obediencia perfecta a los estatutos de la ley. Pero ¿qué pasaba? Que muchas veces, ¿se acuerda que leímos de los hijos de Aarón, de Nadab y Abiú? Que estos muchachos quisieron servir a Dios como ellos quisieran. ¿Has leído de ellos? De Nadab y Abiú, ¿te suena? Claro. El fuego extraño, ¿has escuchado del fuego extraño? ¿Qué hicieron esos jóvenes? Quisieron servir como ellos querían. ¿Y qué hizo Dios? Los mató. Los mató. Dios los mató por irreverentes, por pretender que a Dios le puede servir como yo quiero, no como Él dice. Y eso es un recordatorio también a nosotros. Mira, Levítico 10:1 dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso,
y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Miren, si Dios nos manda a hacer algo, hay que hacerlo como él dice. Como él dice. No es que a mí me parece, es que yo pienso, es que no hay que ser tan exagerados. Y a veces caemos en esas actitudes que a Dios no le agradan. Y uno puede servir yo puedo servir a mi manera, pero mi servicio hasta ahí va a llegar. Dios no lo recibe. No lo recibe porque no es como Él lo ha mandado. Porque la obra es de Dios, ¿verdad? La obra es de Dios, no es del pastor, es de Dios. Él es el dueño de la obra, por lo tanto, Él es el que dicta cómo debe ser el servicio. Pero a veces nosotros venimos y queremos servir, y nosotros le queremos decir a Dios cómo le vamos a servir. Señor, te quiero servir, Señor, pero así te quiero servir. Y le empiezas a poner condiciones. Imagínate que tú eres jefe en tu trabajo, contratas a una persona para trabajar y él te quiere decir lo que él quiere hacer. ¿Qué harías tú? No puedes trabajar aquí, ¿verdad? Porque yo te voy a decir cómo vas a hacerlo. Mire, dice el pastor Chuck Smith, ¿cuántos leyeron los distintivos? ¿Lo leyeron? Yo los leí. Mire, dice el pastor Chuck Smith que un día Dios le habló, dice, y le dijo, mira a los pastores. Eso está ahí en los distintivos. Y dice, y comenzó a ver que no querían recoger ni un vaso, dice. Que pasaban encima, la gente dejaba los vasos y ellos pasaban encima y no los recogían. ¿Sabe por qué? Dice que pasaban, habían papeles tirados y pasaban encima de los papeles y no los recogían. ¿Sabe por qué? Porque eran pastores. Y se les olvida que un pastor es un servidor de Dios. Pero a veces se les olvida. A algunos no les gusta servir, no les gusta servir a la gente. Son levitas, pero levitan al servicio. Dice el pastor Smith que Dios le dijo, un pastor es un servidor, no uno que es servido. Dice, ¿te gusta, quieres ver mi casa limpia? Dice que le dijo Dios, sí. Dice, recoge la basura, límpiala tú. Y comenzó él, dice, a recogerla, porque tú eres un servidor. Yo no te llamé para que te sirvan, sino para que sirvas. Está fuerte eso. ¿Cuántos quieren servir? Mira el desafío que tiene un ministro. Te lo voy a leer. Hebreos 13:7 dice, ve interesante, mira cómo dice Hebreos 13:7. Señor. Dice, acordaos de vuestros pastores. Acordaos de vuestros pastores, dice, que os hablaron la palabra de Dios. Pero mira lo que dice. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Cuántos quieren ser pastores? ¿Qué desafío más grande? Mira, un ministro debe ser un ejemplo de fe. Un ejemplo de fe y conducta para el pueblo de Dios. Por eso dice la Biblia que debe ser irreprensible. O sea, sin tacha, pues, que nadie venga y lo señale. Mire, una vez vi un video, no le voy a decir el nombre del predicador para que no vea curioso y vaya a ver. Él estaba predicando, hermano, bueno, le voy a decir, es uno que se pone una cosita aquí, que dice él que es levita, pero él le evita el matrimonio, porque ya tiene como 50 años casado. Mire, él está predicando y llega un señor y le dice, bajen ese sinvergüenza de ahí, que me debe dinero y no me quiere pagar. Mentiroso, falso, imagínate, ¿no? Terrible. Por eso dice que debe ser irreprensible. Pero hay algunos que sirven a Dios bajo sus propios conceptos. Y entonces sucede lo mismo que le pasó a los jóvenes. ¿Qué le pasó a los jóvenes? Salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron, dice, delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré,
y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Dice, y Aarón cayó. Me imagino que estaba haciendo berrinche. Y pues se murieron sus 2 hijos, imagínate, el padre. Y viene Moisés y le dijo, cállate. Dice el Señor que te calles. Me santificaré, o sea, le mostraré que yo soy santo. Y seré glorificado, o sea, me mostraré a ellos como lo que soy. Dios fuerte y celoso y santo. Hoy en día hay muchos muertos sirviendo a Dios. Hay muchos, hermanos. Hay muchos muertos ministrando en los altares, ministrando en las iglesias. Y los hay por montones, que sirven nada más al ojo humano. Muchos han llegado a tomar el servicio a Dios como un empleo secular, donde ponchan tarjeta. Le digo porque yo conozco algunos. No me pidan los nombres porque es vergonzoso. Y ganan $100,000 al año. Es vergonzoso. El servicio sin respaldo de Dios, sin fruto, sin vida, sin trascendencia. El día que el Señor los llame a cuentas, porque dice que pronto aparecerá el príncipe de los pastores y le pedirá cuenta a los pastores. Va a dar cuenta a los pastores de ti, de mí. A ver, primero de lo que has enseñado. A ver, tú eres el que decía que yo te quería hacer rico. Porque hoy hay un mensaje. Claro, Dios quiere que seas próspero. La prosperidad de Dios es bíblico. Pero no es ese el énfasis. Dice, el sacerdote, hermano, también no podía tener luto. Fíjate que cuando los hijos de Aarón, Dios los mató, Dios le dijo a Moisés que le dijera a Aarón que no llorara. O me lo doy a él también. No podía tener luto porque el aceite de la unción estaba sobre él. Un sacerdote no podía tener luto. No podría mostrar tristeza. ¿Te acuerdas cuando Jesús, el sumo sacerdote, le dijo a Jesús, ¿eres tú el bendito? ¿Has leído eso? ¿Eres tú el bendito? Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y desde hoy verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la majestad. ¿Y qué dice el sumo sacerdote? ¡Ay, qué santo! Él no podía hacer eso. Blasfemia. Blasfemia. ¡Ay! El celo de Jehová lo invadió y rasgó las vestiduras sacerdotales. No podía tener luto él. Y el rasgarse la vestidura era un símbolo de luto. Pero así son los religiosos. Los hijos de Aarón, dice Primera de Crónicas 6:50, son estos. Fíjate, al principio te mencionó a Nadab y a Abiú. Aquí te los va a recordar otra vez, pero ya no los va a mencionar. Allá se los mencionó para que el pueblo dijera, ¡ay, te acuerdas! Para hacerles memoria. Dice, los hijos de Aarón son estos: Eleazar su hijo, Finés su hijo, Abisúa su hijo. Estos jóvenes eran los que, junto con Aarón, el sumo sacerdote, ofrecían los sacrificios. Eran los encargados de guiar al pueblo hacia Dios, de abrir ese camino a través de la expiación. Había sacerdotes que en lugar de servir de puente para acercar al pueblo de Dios, lo que hacían era alejarlos. Pregunta, ¿puede un ministro desviar al pueblo? Amén. Sí. Claro que sí. ¿Sí? ¿Puede un sacerdote que debe de ser ese guía espiritual, ese guía para traer al pueblo a Dios, desviarlo de Dios? Sí puede hacerlo. Si se aparta él de Dios. Vamos a ver un ejemplo, ¿qué les parece? Amén. Vamos a ver un ejemplo de un que perdió la brújula. Ya usted los conoce, a Elí. En 1 de Samuel capítulo 2 verso 12, te lo leo. Dice, los hijos de Elí eran, fíjate cómo dice, eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y eran sacerdotes. Fíjate, dice el original hebreo, dice que eran hijos de Belial. ¿Sabes qué significa que ser Belial? Belial significa inútil, bueno para nada. O sea, los hijos de Elí eran buenos para nada, dice la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque no conocían a Dios. La pregunta, ¿puede alguien estar sirviendo a Dios sin conocer a Dios?
No me respondan, medítenla en su corazón. Porque hay muchas personas sirviendo a Dios y no conocen a Dios. Como le pasaba a estos muchachos. No conocían a Dios. Ellos tenían un concepto de ellos, de Dios, que era muy erróneo, muy equivocado. Mire, hay muchas personas sirviendo en los altares que no conocen a Dios. ¿Sabe por qué? Porque a algunos les heredaron el ministerio. Porque tristemente en algunos lugares existe el nepotismo cristiano. Que como es hijo del pastor, tiene que ser el pastor. Se les olvida que es por un llamado de Dios. Es Dios el que llama. Él es el que constituye. Si no, mira a Samuel. Samuel, un profeta de Dios, y los hijos. Bien, gracias. Miremos lo grave, hermano, que es que una persona que no conoce a Dios se atreve a servir. Y hay consecuencias también porque lo pone a servir. Dice el verso 13, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Dice que era una costumbre en ellos. ¿Sabe que a veces nos acostumbramos a hacer muchas cosas que no están correctas y se nos vuelve costumbre y pensamos que está bien? Porque nos acostumbramos a hacerlo. Dice que era costumbre de ellos. Dice el 14, y lo metían en el perol, o sea el garfio, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Verso 15 de 1 de Samuel 2:15. Asimismo, fíjate, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Estos jóvenes hacían con el servicio a Dios lo que les daba la gana. Lo que les daba la gana. Eran malvados y perversos. Porque la grosura primero había que dedicarla a Dios. Y después ellos podían tomar carne. No, pero ellos, antes de dedicarla a Dios, ellos querían carne. Y si no se las daba, ahorita vas a ver lo que hacían. La gente todavía les decía, oye, pero es que así no es. Pero ellos no hacían caso. Ellos no hacían tal como en algunos lugares hoy en día, que algunos que están en puestos de liderazgo se llenan de soberbia y arrogancia y nadie les puede hacer una sugerencia. Nadie les puede decir nada, porque llegan al grado de sentirse que ellos lo saben todo. Dice, y si el hombre, dice el 16, y si el hombre le respondía, fíjate, quemen la grosura primero, como lo mandaba la ley. Dice, y después toma tanto como quieras. Mira cómo respondía el criado de los hijos de Eli. Dice, no, si no dámela ahora mismo, o de otra manera, la tomaré por la fuerza. ¿Qué hubo? Pregunta, ¿y el sumo sacerdote? Bien, gracias. Por allá, más perdido que el chiquito La Llorona. Por allá. Dice el verso 22, pero Elí era muy viejo. Y fíjate, dice, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, Elí sabía todo eso. Y no hacía nada. Ya vas a ver por qué no hacía nada. Qué terrible conducta de estos jóvenes sacerdotes. Hacían orgías en los atrios del tabernáculo. Fiestas, parrandas. ¿Y sabes por qué lo hacían? Pues porque no conocían a Dios. No conocían a Dios. Y eso es lo que pasa cuando una persona que sirve no conoce a Dios. Porque quiere servir como Él quiere y no como Dios dice. Era responsabilidad de un sacerdote, fíjate, que aprenderse de memoria la ley de Dios. Se la tenía que aprender de memoria el sumo sacerdote. Pero Elí, tal palo, tal astilla. Tal es el sacerdote, tal es el pueblo.
Mira lo que hacía. Y les dijo: ¿por qué hacéis estas cosas semejantes? Ay, yo me lo imagino todo aguado. ¿Por qué hacen eso, chavos? Dice: porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque, fíjate, dice, porque no es buena la fama que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo. Ay, la gente anda hablando de ustedes. Tengan cuidado que la gente no diga nada de ustedes. O sea, le preocupaba más, hermano, lo que la gente decía que lo que Dios pensaba. Porque me atrevo a decir que Elí tampoco conocía a Dios. Ay, muchachos, dice: no, hijos míos, porque no es buena la fama, hacéis pecar al pueblo. Este hombre estaba más preocupado por lo que la gente decía, le importaba más la opinión pública que lo que Dios diga de él. Y sabes que a veces nosotros tomamos esa actitud, nos escondemos más del pastor que de Dios, y se nos olvida que Dios nos ve. Se les olvidaba que Dios, mira, Dios no puede ser burlado. No puede ser burlado. Todo sale a la luz. Tarde o temprano el pecado nos alcanza. Tarde o temprano. Todo lo oculto sale a la luz. Pero le importaba poco a Elí. Mira lo que dice el versículo 25. Si pecara el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, dice, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre. No hicieron caso a la reprensión. Me invitó a Aguada. ¿Sabes por qué? Ahí dice: ¿por qué no oyeron la voz? Dice: porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Ay, Dios es amor, dice la Biblia, ¿sí o no? Pero también dice que Él es fuego consumidor. Así dice la Biblia. Y qué horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Porque Él juzga a su pueblo, dice la Biblia. Porque si pecaremos voluntariamente, dice Hebreos 10:26. ¿Se lo ha leído? Dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, ni modo que Cristo vuelva a morir otra vez. Ya no. Entonces, ¿qué es lo que queda cuando un cristiano peca deliberadamente? ¿Qué es lo que queda para él? El juicio de Dios, la mano de Dios. Dice: ya no queda más sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 muere irremisiblemente. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios. Oh, está terrible, ¿no? Las advertencias. Y sigue el cronista, mira, con la genealogía, que si la revisas, como te digo, se vuelve a repetir. De los primeros versículos, no lo haremos por cuestiones del tiempo. Sigue el cronista, dice el verso 57. De Judá dieron a los hijos de Aarón la ciudad de refugio. Esto es Hebrón. Además, Libna con sus ejidos, Jatir, Estemoa con sus ejidos. Mira, los levitas también eran los encargados de juzgar los asuntos del pueblo. Y a ellos se les entregó lo que se conoce como ciudades de refugio. Las ciudades de refugio tenían un propósito. Cuando alguien sin querer mataba a otra persona, no pagaba con su vida, aunque no era perdonado, pero debía permanecer en la ciudad de refugio para evitar que alguien quisiera vengarse, algún familiar quisiera vengarse. Él debía permanecer en la ciudad de refugio. Solo podía volver y salir de ahí y quedar libre del castigo si el sumo sacerdote moría. Entonces él podía salir. Eso está en Números 35:10, si lo quieres leer en casa. Dice que las ciudades de refugio eran para evitar la venganza, y una persona solo podía salir de ahí, era culpable del pecado, no era culpable del pecado, pero solo podía salir de ahí con la muerte del sumo sacerdote. Eso tiene un simbolismo, es un tipo de la muerte de Cristo, porque nuestro sumo sacerdote al morir nos libertó a nosotros del pecado. El que estaba en la ciudad de refugio, al morir el sumo sacerdote, él quedaba libre.
y podía salir y reunirse otra vez, quedaba libre de lo que se le juzgaba. Así también nosotros, nuestro sumo sacerdote Jesús, murió por nuestros pecados y nos ha dado esa libertad. Nos ha hecho libres del pecado. Ese tenía el propósito de las ciudades de refugio. Pero, ¿a nosotros qué? Es una pregunta. Sí está bien las ciudades de refugio, los levitas, los sacerdotes, pero ¿y qué de nosotros? ¿Qué podemos aprender de todo eso? ¿Qué pide Dios de nosotros? ¿Sabes que la Biblia dice que ahora tú y yo somos real sacerdocio? Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Así dice la Biblia. Y eso quiero que lo leamos juntos. Ya para ir terminando. Hoy fui preciso, conciso y macizo. Sí, es que, miren, me está costando acomodarme al tiempo. Pero ahí la llevo. Ahí la llevo. Vaya conmigo a Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1. Vamos a leerlo. Vamos a leer el real sacerdocio. Me avisa cuando ya lo tenga. Primera de Pedro 2, 1. ¿Ya lo tienen? Amén. ¿Ya lo tienen todos? Amén. Ok, mire cómo dice. Dice el apóstol Pedro: desechando pues toda malicia. ¿Sabe qué es malicia? Toda inclinación a lo malo. Toda malicia, dice, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, verso 4, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. ¿Y qué dice? Y sacerdocio santo. ¿Cómo debía ser el sacerdote? Santo. Sacerdocio santo, dice, ¿para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Cómo debe ser para que sea aceptable a Dios? Tu servicio. Santo. Santo, hermano. Para que el servicio sea aceptable a Dios. Si no, pues, el día que el Señor venga, vas a ser salvo. Porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Así como dice el apóstol Judas, así como por el fuego. ¿Sabe qué es ser salvo así como por el fuego? ¿Sí entiende esa frase? Ser salvo así como por el fuego es que, como aquella persona que se le quema la casa y no pudo sacar nada de su casa, salió hasta con olor a humo. O sea, no llevó nada, pues limpio, pues. Ser salvo así como por el fuego es que te salvaste, pero no vas a llevar nada delante de Dios. Pasaste de panzazo, como dicen allá. Sin recompensa, sin nada. Oiga, pero yo serví muchos años en la iglesia, pero serviste en vano, porque lo hacías a tu manera. Dice que él dice, también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura, dice, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, ¿cuántos creen? Amén. Él, dice, es precioso. Dice, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Verso 8. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Verso 9. Mas vosotros, dice, sois linaje escogido. No somos levitas, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas
a su luz admirable. Mira, ¿cuál es el propósito de que tú y yo ahora somos real sacerdocio, nación santa? Que ahora Dios nos adquirió como su pueblo con un propósito, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Y ese debe ser nuestro principal objetivo mientras estemos en esta tierra. De compartir de aquel que nos llamó, de compartir con otro de aquel que nos salvó. Pero a veces perdemos más el tiempo hablando de cosas que no aprovechan. Hermano. Y ahí es donde debemos de ser cuidadosos, de no perder el tiempo, de aprovechar el tiempo. Dice el verso 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia, amados, dice el apóstol. Yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, mira cómo dice, que os abstengáis. ¿Qué abstenerse, hermano? ¿Qué abstenerse? Apartarse. Que os abstengáis, dice, de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir, dice, entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Bienaventurados sois, dijo el Señor Jesucristo, cuando por mi causa os vituperen, os ultrajen y digan cualquier cosa de vosotros, mintiendo. Cuídate cuando lo que digan de ti sea verdad, porque entonces perdimos el propósito. Y el Señor Jesús dice, y aquí en Apocalipsis, vengo en breve. He aquí vengo en breve, y mi galardón conmigo, dice, para recompensar a cada uno, cualquiera que sea su obra. Amén. ¿Qué te parece? Vamos a orar. Dios. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por que hoy hemos aprendido, Señor, del ministerio que tú entregaste a la tribu de Leví. Y también nosotros, mi Señor, como piedras vivas, como real sacerdocio, como tu linaje escogido, Señor, también tenemos una responsabilidad, Señor, de anunciar tus virtudes, de predicar de ti, de hablar de ti, Señor, de ser de buen testimonio, Señor, como sacerdotes allí donde tú nos has puesto en nuestros hogares, mi Señor, ser ministros, Padre, enseñar a nuestros hijos, ministrar a nuestras esposas, Señor, o donde quiera que tú nos hayas puesto en nuestros trabajos, ser luz, ser, mi Señor, mi Dios, esa luz que resplandece en medio de las tinieblas, ser esa sal, Señor, allí donde no hay sabor. Gracias te doy, mi Señor, porque nos permites, mi Señor, poder aprender de tu palabra y poder reflejarnos en ella. Ayúdanos, mi Señor. Y si alguno de nosotros, Padre, está batallando, está luchando con alguna situación, con algún pecado, Señor, fortalécelo, Padre. Ayúdalo, mi Señor, para que pueda obtener la victoria, Señor, sobre todo aquello que le aparte, Señor, que le impida seguir avanzando, seguir creciendo, Señor, en tu obra. Gracias, Señor, por este maravilloso escrito que has dejado, mi Señor, en el libro de las Crónicas, en el cual podemos aprender de los nombres que quedaron allí plasmados, Señor, por la pluma del escriba. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús, a ti la gloria. Amén y amén. Gloria a Dios.